Continuando con nuestra serie del libro de Hechos, la serie llamada Llenos de su poder para ir. El día de hoy vamos a ver todo el capítulo 6 del libro de Hechos y vamos a hablar del liderazgo. El título de esta predicación, de este sermón es El liderazgo y el avivamiento. El liderazgo y el avivamiento. Así que vamos a leer, pero vamos a leer solo a partir del versículo 1 hasta el 7. Y como les decía la semana pasada, Alex trajo este mensaje donde él enfatizó bastante el avivamiento y habló de lo que era el avivamiento, de los instrumentos del avivamiento que somos nosotros y de la fuente del avivamiento que es el poder del Señor, es el Señor mismo que quiere eso. Así que por eso queremos nosotros permanecer en oración y en su tarea. Estamos incluyendo desde la semana pasada que estén orando por un avivamiento de manera particular, que lo estemos anhelando, que estemos deseando que el Señor haga algo fresco y nuevo entre nosotros, que llene nuestras velas. Pero una cosa que sí quiero agregar a lo que trajo Alex es que tenemos la tendencia de ver los sucesos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, como algo histórico, puesto que pasó hace 2000 años, lo vemos como que ya pasó, como que es algo así del pasado, como que algo extraordinario. Claro, pues allá, cuando ya andaba Pedro y andaba Juan y andaba Pablo, pues claro que iban a pasar todas esas cosas. Pero se me hace que lo mejor para nosotros es ver no como algo inalcanzable, no como algo extraordinario, sino más bien como algo normativo. En otras palabras, si el Espíritu Santo se derramó y nació la iglesia y lo que estamos nosotros viendo es lo que pasó, quiere decir que eso es lo que Dios desea para su iglesia. Entonces, para nosotros, el avivamiento sería más bien un mover de Dios, el obrar de Dios entre nosotros para que volvamos a experimentar lo que estaba experimentando la iglesia en el primer siglo. En otras palabras, el avivamiento sería más como restaurativo, no como algo extraordinario. No es que estamos acá abajo y de repente hay unos picos así, ¿verdad? Sino que la iglesia debe estar acá arriba y más bien lo que pasa es que a veces la iglesia se cae. Y necesitamos que el Señor nos vuelva a levantar y nos reanime. Y ha habido grandes avivamientos en el mundo. Hay unos que alcanzan una buena parte del mundo, otros países enteros, otras ciudades solamente y algunos avivamientos que alcanzan solamente congregaciones. Pero ¿saben una cosa que estaba leyendo? Que hay una cosa común de los avivamientos, que cuando hay un avivamiento en un lado, cuando esa gente empieza a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en ese lugar y lo comparten, por decirles, en otras iglesias, en las otras iglesias empieza a suceder lo mismo. Entonces eso me lleva a mí a pensar que el avivamiento no es tanto que el Señor está así como diciendo, no te quiero dar avivamiento. A ver, convénceme a darte avivamiento. No. Los avivamientos te voy a dar uno que otro nomás de vez en cuando. Más bien me lleva a pensar que si el testimonio de otros inspira a fe y a desear el avivamiento y Dios responde, quiere decir que probablemente no tenemos avivamiento porque no queremos avivamiento. Porque no deseamos avivamiento. Y una de mis cargas es que no vayamos a estar leyendo el libro de Hechos y nos quedemos con los brazos cruzados. No podemos hacer eso, hermanos.
Tenemos que desear lo que la Escritura nos muestra, y si está ahí es para que lo deseemos, para que lo anhelemos. Aquí piensen ustedes, una de las marcas del avivamiento es que todo lo que hace Dios cuando hay avivamiento lo hace más grande. Entonces piensen ustedes que estamos lee y lee que había más discípulos y se multiplicaban de gran manera. Por si no te has dado cuenta, eso no está pasando aquí. ¿Ok? Eso no está pasando aquí. Y yo no puedo nomás decir, ay, qué suave, tenemos una iglesia muy bonita y estamos muy felices y muy contentos, y mi familita y mi comunidadcita, y nomás quedarnos con los brazos cruzados. Y aquí vemos que el Señor quería agregar de gran manera, multiplicar a los discípulos. Yo quiero eso. ¿No lo quieres tú? Y si no lo quieres, ¿por qué no lo quieres? Dios creo que lo quiere. Entonces por eso es que nosotros queremos ser esos instrumentos, y uno de los puntos más importantes que trajo Alex fue precisamente eso. No hay avivamiento, hermanos, si no hay obediencia de su iglesia, tanto en buscarlo como en salir, esperando que Dios nos va a dar la cosecha. Obediencia en el salir a predicar el testimonio de Jesús. No hay avivamiento sin la obediencia. ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Eso nos implica, por lo tanto, nosotros tenemos que ir a predicar. Y creemos que haciéndolo así, el Señor puede darnos un avivamiento de tal forma que haya una multiplicación. Ahora, la semana anterior a eso, Abelardo trajo también un excelente mensaje, uno de esos mensajes estremecedores, que nos trajo la realidad de que aún en el avivamiento, la iglesia se enfrenta con el pecado de sus miembros. Aún en el avivamiento. Y una de las cosas interesantes que estaba yo leyendo sobre algunos casos de avivamiento es el hecho de los problemas que enfrentaban. Porque las iglesias, ustedes piensan, si hubiera avivamiento, ¿ustedes creen que todos aquí estaríamos felices y contentos? No, habría personas aquí que digan, no quiero avivamiento. No me gusta el avivamiento. Mira, se está llenando aquí la iglesia de puros greñudos y de puros apestosos, y vienen con sus broncas y vienen con sus piojos y vienen con todas esas cosas. No quiero eso. Y en los avivamientos hay problemas. Y Abelardo nos lo trajo. Cómo empezó a haber una envidia y un celo que llevó a miembros de la iglesia a pecar contra el Espíritu Santo. O sea que seguimos siendo vulnerables a la hipocresía, a la falsedad. Y si no lo creen, hermanos, levante la mano aquí las personas que son completamente obedientes y completamente transparentes y completamente íntegras delante del Señor. ¿No las hay? Ok, bueno, nadie levantó la mano, por si acaso los de enfrente no saben. Allá atrás tampoco nadie levantó la mano. Lo que nos está enseñando el Señor es que no se trata de aparentar una espiritualidad. Tenemos que reconocer que tenemos necesidad, que tenemos fallas. Nunca vamos a crecer si no reconocemos que tenemos problemas. Si no reconocemos que tenemos necesidad, hermanos, nunca vamos a buscar avivamiento. Si pensamos que estamos bien, déjame decirte, no estamos bien. No estamos bien. Okay. Yo no veo la generosidad en esta iglesia, la fidelidad en esta iglesia en términos económicos, financieros, que veo yo en el Antiguo Testamento, en la primera iglesia. No la veo. Y nos duele, por ejemplo, que la otra vez estábamos haciendo un análisis, llegamos de una manera muy generosa nosotros, así muy bondadosa, creyendo lo mejor, etcétera, haciendo los números
más suaves que podíamos hacer, que solamente como una tercera parte de la congregación estaban siendo fieles con sus diezmos. Una tercera parte. Entonces es triste ver eso. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Que confiamos más en nosotros, que no queremos obedecer la palabra de Dios. Que todavía algunos de ustedes piensan que lo que ustedes tienen lo están obteniendo de parte suya, que es de su mano y que ustedes tienen la autoridad de hacerlo. Y algunos dicen, no, es que en el Nuevo Testamento no vienen los diezmos. No vienen. Viene la ley de Cristo, que es superior. En el Antiguo Testamento, como eran judíos y no tenían el Espíritu Santo, el Señor les decía, está bien, solamente dame el 23%. El 10% de sus diezmos, las primicias, los diezmos para los pobres, etcétera, y cada tercer año otro diezmo, 23%. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice Jesús? Dalo todo y sígueme, y yo voy a suplir para ti. Y lo vemos aquí en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo derramándose y dice, la gente vendía sus propiedades y los daba a la iglesia. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos pidiéndole que nos den lo que ya no les sirva para un bazar. Y todavía así se los estamos teniendo que rogar. ¿Estamos en avivamiento? ¿Estamos como deberíamos de estar? No estamos. Entonces hay que reconocerlo. Hay que decir, Señor, estamos mal. Manda un avivamiento. Mándanos un avivamiento. ¿Ok? Por eso, hermanos, es que estamos en esta serie. Y por eso es que vamos a ver el día de hoy esto también, que es el liderazgo y el avivamiento, el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1, porque vemos nosotros aquí más problemas. Algunos problemas que surgen a pesar del avivamiento y otros como consecuencia del avivamiento. Aquí vamos a ver algo que surge en medio del avivamiento, inclusive a causa del avivamiento. Entonces voy a leer el versículo 1, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo anhelo eso, hermano. Yo anhelo que Dios se mueva entre nosotros de tal forma que la palabra crezca y el número de los discípulos se multiplique. Y tengo que confesarles que por muchos años yo no estaba deseando necesariamente que creciera la iglesia. Porque sentía que no era piadoso pedirle al Señor, Señor, agrega tu iglesia. Porque de alguna forma sentía como que entonces yo estaba buscando así como que el éxito o algo así, ¿verdad? Tener mucha gente o crecer una iglesia muy grande.
Ahora viendo la Escritura desde hace un tiempo, desde el 2008 he estado yo pidiéndole al Señor que eso no sea así, que crezca Él su iglesia. Y gracias a Dios que lo ha hecho, pero yo quiero esto en gran manera, porque entonces va a querer decir que el Señor se está moviendo entre nosotros. Ahora, esa gran manera está llevando a que surja un problema, lo cual es un buen problema, entre comillas, bueno. ¿Verdad? Porque parece que ningún problema es bueno, pero esto es un buen problema porque era un problema que estaba siendo experimentado en la iglesia como resultado de un crecimiento constante. Y lo que eso generó fue una incapacidad de los apóstoles de atender a las personas de manera personal. Ahora sí hubo una queja, y hubo una queja como que se hicieron dos bandos. Pero yo creo que los apóstoles no lo consideraron una queja grave, porque no vemos que ellos fueron y regañaron a los helenistas, ¿verdad? O regañaron a los judíos nativos. Lo que vemos es que ellos buscaron una solución, corrigieron el problema para que ya no hubiera ese problema. O sea, era una queja válida y era un buen problema. Todo crecimiento produce problemas. Si ustedes tienen hijos y sus hijos están creciendo y les acaban de comprar pantalones y a los 6 meses ya les quedan zancones, brincacharcos, ¿qué es lo primero que es? ¡Ay, te los acabo de comprar! ¿Pero qué le vas a decir a tu hijo? Ya no crezcas. No, ¿verdad? Todo crecimiento produce problemas, produce dificultades. Y saben una cosa, genera la necesidad de sacrificio. Lo que hasta ese entonces había funcionado con este crecimiento dejó de funcionar. Y fíjense qué curioso, en el capítulo 4, una de las cosas que enfatizamos nosotros de la primera iglesia eran dos características tremendas. La primera de ellas, en el capítulo 4, versículo 32, dice que eran de un solo corazón y una sola alma. ¿Verdad? Pero ¿qué dice acá? Dice que ya se estaban separando, que estaban los nativos, los judíos que vivían ahí en Judea, hablaban arameo, estaban ahí reunidos, se conocían, tenían las mismas costumbres, el mismo idioma, y los judíos que venían de otros países y hablaban griego o hablaban otros idiomas, ¿verdad? Entonces, como que cuando los apóstoles distribuían, porque ya ven que llevaban las gentes, vendían cosas y les traían el dinero a los apóstoles compraban pan y lo iban y lo distribuían a las viudas, que eran las personas más necesitadas en ese entonces. Lo distribuían a las viudas. Entonces, a lo mejor ellos empezaban a repartir y alcanzaban a llegar nomás con los nativos. Entonces se quejaron los griegos, los helenistas, los que eran de otros países, dicen, oye, a nuestras viudas no les está llegando la bendición. Pues, ¿qué onda? ¿Están haciendo separación aquí? ¿Hay racismo entre los mismos judíos? ¿Habrá racismo? Los que nacieron en Judea reciben un trato privilegiado y los que vienen de fuera están relegados al final. Ya no había un solo corazón y una sola alma. Una de las características del avivamiento, ese hermoso fluir que sucedió desde que se derramó el Espíritu y empezaron a hablar en diferentes lenguas, ahora ya se estaban separando. Ya se empezaba a hacer pequeñas sectas o grandes sectas en este caso. Y eso es algo bien común en la iglesia. En la iglesia, digamos, normal, nuestra tendencia es hacer nosotros nuestros propios grupitos. Y los jóvenes se juntan acá y los adultos allá. Y los viejitos de un lado y los menos viejitos de otro. Y los que son de cierta posición económica con los otros que no tienen posición económica. Y así, o sea, nosotros tendemos a aislarnos o a buscar los grupitos que son como nosotros y empezamos a despreciar o a menospreciar a los otros.
Hermanos, no debemos ser así. La iglesia tiene que ser una iglesia integrada, una comunidad diversa. Debemos de recibir aquí nosotros de todo tipo de personas, con todo tipo de problemas, con todo tipo de retos, con todo, así como está representada nuestra sociedad, así debe estar representada la iglesia. Pero somos religiosos, queremos que la gente que se convierta sea gente bien cristiana antes de convertirse. Y no puede ser así. La otra cosa que lo distinguía, dice el versículo 4:34, que entre ellos no había ningún necesitado. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que ya había una necesidad. Había un grupo de personas que estaban experimentando hambre. O sea, la iglesia fue creciendo, que eso bonito, que entre ellos vendían sus cosas y se suplían las necesidades unos a otros. Y entre ellos dicen, no había ninguno necesitado. 2 capítulos después, ya estamos viendo que las viejitas, las viudas, estaban padeciendo hambre. Algo estaba fallando. Lo que estaba fallando era la administración. Fíjense que no estaba fallando una cuestión espiritual necesariamente, la distribución del pan. Era una cuestión administrativa. Pero las fallas administrativas en la iglesia generan también problemas de actitud y pecado en los corazones. Nomás acuérdense cuando hemos tenido que vender boletos para el evento de las mujeres o cosas así, ¿ok? Y luego que van y se forman y llegan y les dicen, ya no hay boletos. ¿Pero cómo? ¿Pero pues qué están haciendo? ¿Y por qué lo hacen así? ¿Que cómo no se fijan y no planean bien? Pues no hay boletos. Les dijimos que compraran los boletos antes. No, pero es que yo tengo derecho, es que yo acá. Y eso con las mujeres que son las más santificadas. Imagínense con nosotros. ¿Ok? Los problemas administrativos generan problemas de actitud. Y lo que a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo esto, puse a pensar, la tercera característica, por favor nadie se preocupe porque estoy tosiendo, a veces empiezo a toser así y me empiezan a traer dulcecitos, no me los voy a comer, pues si tomo el dulcecito no puedo predicar, ¿verdad? No se preocupe, aquí tengo agua, aguántense. ¿Cuál era la tercera característica que dice la Escritura? Dice que tenían favor con toda la gente, con el pueblo. Tenían favor, el pueblo los estaba viendo. Y yo me pongo a preguntar, ¿y qué estaba pensando el pueblo cuando los veía quejándose los helenistas contra los nativos? ¿Qué pensó el pueblo? ¿Perdieron el favor? Dijeron, no, hombre, mira, estos ya se andan peleando ahí unos contra otros y todos son judíos. Y saben una cosa, hermanos, muchos juzgan la iglesia porque no ven en la iglesia perfección. Y no se dan cuenta que tanto creyentes como incrédulos tienen un problema común. Y el problema común de toda la humanidad es la raíz de pecado que permanece en nosotros. Entonces la diferencia nomás, la única diferencia entre la iglesia y los de afuera es que los creyentes han sido reconciliados con Dios por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz. No más. Esa es la única diferencia. Ellos han sido reconciliados, han sido regenerados, han nacido de nuevo y tienen el Espíritu Santo que les permite crecer y cambiar y mejorar. La gente del mundo están perdidos, están esclavizados a su pecado y no tienen esperanza. Y cuando las personas que no creen en Jesús, que no se han entregado a Jesús,
Lo que hacen cuando señalan la iglesia es que están buscando justificar su incredulidad. Están buscando las excusas para no creer. Les hablas de Cristo y dicen, no, pero si la iglesia está llena de hipócritas. ¿Y? No, es que yo no quiero saber nada de Cristo porque en la iglesia son puros falsos y pura gente religiosa. ¿Y? O sea, el que la iglesia haya problemas, en que la iglesia haya pecado, no quita el hecho de que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores. No se quita la realidad de las virtudes de aquel que dio su vida para salvar a los hombres. Así que si tú estás en la iglesia y te la pasas viendo los defectos de la gente de la iglesia, te voy a decir por qué lo estás haciendo. Lo estás haciendo para encontrar una excusa para no rendirte a Jesús. El problema no es la iglesia, el problema que tú tienes es que estás en contra de Jesús. Estás resistiendo a Jesús. Y lo que debes hacer es reconocer que al que tú estás rechazando, al rechazar la iglesia, al juzgar la iglesia, al señalar la iglesia, estás rechazando a Cristo. Y nunca vas a ser justificado delante de Él señalando las fallas en la iglesia. No vas a poder presentarte delante de Cristo Jesús cuando Él esté en su trono y tú estés ahí rindiendo cuentas y le vas a decir, es que la iglesia eran puros hipócritas. Y el Señor te va a decir, ¿y yo qué? Si tú no eres cristiano, ¿qué es lo que la Biblia te dice a ti? La Biblia te dice, a este Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, a este Jesucristo de Nazaret, que Dios confirmó con señales y prodigios, a este Jesucristo que Él resucitó de entre los muertos, a este Jesucristo, Él lo ha hecho Señor y Cristo. Y demanda de todos los hombres que se arrepientan y lo reconozcan como Señor y se conviertan a Él. Eso es lo que la Biblia demanda de ti. Y eso es lo que yo tengo que demandar de ti también. Al final de cuentas, si tú estás aquí y no te has entregado a Cristo Jesús, déjame apelar a ti, a tu conciencia. Al final de cuentas, lo que tú tienes que resolver no es si yo quiero ser parte de esta congregación o no, si yo quiero hacerme cristiano o no. Al final de cuentas es ¿qué vas a hacer con Cristo Jesús? ¿Puedes decirme que Cristo Jesús era un loco? ¿Puedes decirme que Cristo Jesús era un mentiroso? Pero como dicen por ahí algunos, ¿verdad? Pero una cosa que nunca me vas a poder decir es que Cristo es irrelevante. Tienes que tratar con Él, tienes que resolver qué vas a hacer con Cristo Jesús. Deja de hacer excusas, deja de hacer excusas. Tú sabes que necesitas entregarte y por eso te mueve, te irrita. No te gusta tener que entregarte y tener que arrepentirte. Pero la buena noticia es que todo aquel que viene a Él, Él lo salva y le da una vida nueva. Pone su espíritu en Él y lo transforma. Y lo que parecía una cosa difícil, una cosa dura, una cosa donde había una resistencia, ahora se vuelve algo dulce y hermoso, porque la gracia de nuestro Señor Jesús que ofrece a todos los que lo buscan es una cosa, es una riqueza espiritual que el Señor está poniendo delante de ti. Y aparte de eso es la salvación de tus pecados, la salvación del juicio de Dios, la salvación de la condenación, la salvación del infierno. Cristo te está pidiendo que te entregues, sí. Te está pidiendo que rindas toda tu vida, sí. Te está pidiendo que dejes de vivir para tus gustos, sí. Pero te está ofreciendo todo. Te está ofreciendo todo. Comparado con perderlo todo. Entonces, yo apelo a ti, te digo, ven a Cristo Jesús y deja de hacer excusas. Deja de hacer excusas.
señalando las fallas de otros. La buena noticia es que Cristo te ama tanto que si tú te entregas a Él, ¿verdad? Te va a llevar a una iglesia, tal vez como esta, con todos sus errores. La buena noticia es que en la iglesia cabes tú, con todos tus errores. Esa es la buena noticia. Si la iglesia está mucha, quiere decir que es para muchos. Y tú eres uno de esos. Y puedes caber ahí. ¿Ok? Entonces yo no sé qué estaba pensando la gente del pueblo. Pero lo que sí sé, hermanos, es que al final de cuentas era Cristo el que estaba siendo proclamado. Y Cristo el que estaba siendo señalado. Y por eso estaban convirtiéndose hasta los sacerdotes. Y eso es lo que queremos. Si tú viniste el día de hoy buscando algo, no busques una iglesia, no busques una religión, no busques dónde congregarte. Busca a Cristo Jesús. Busca su vida, entrégate a Él, ven a Cristo. Creo que vas a encontrarlo todo en Él. Ahora, volviendo al problema. ¿Cuál era el problema? El problema muy sencillo es que los apóstoles habían estado trabajando como los únicos líderes. Era una mega iglesia de miles y miles de personas con 12 pastores, no más. 12 pastores. No se les había ocurrido que iban a tener que cambiar, no se les había ocurrido que iba a tener que ampliarse también la base de liderazgo en la iglesia. Sus esfuerzos ya no eran suficientes para cubrir aún lo más básico, la repartición de la provisión, la administración del dinero que se les estaba dando. Entonces ahí el Espíritu Santo vino, se les iluminó y dijo: escojan 7 hombres, un liderazgo adicional, 7 ayudantes. ¿Ok? La palabra que ahí se usa, no se usa la palabra diácono, aunque tradicionalmente se les llama a estos 7 hombres los diáconos, porque cuando habla ahí del texto, dice de servir las mesas, se usa la palabra diaconeo. La palabra servir es la palabra diaconeo. Entonces eran personas que iban a ayudar a los apóstoles a servir. Eran diáconos, ¿ok? Después nosotros lo vemos en las cartas que ya se usaba el término para describir esos ayudantes o esos líderes, esos siervos, diáconos que estaban ahí para servir. Y ahora veamos, el liderazgo es necesario. Surge un problema y los apóstoles tienen que ejercer liderazgo. Aquí ya cambió la estructura de la iglesia. Ya no iban a ser los apóstoles los que daban de comer a las viudas. Tú dices, qué bien. Pero piensa en las viudas. De seguro, a las viudas no les iba a gustar que ya no iba a ser Pedro, ya no iba a ser Juan el que iba y les visitara y les llevara su provisión. ¿Verdad? Que levanten la mano las viudas que hubieran querido que Pedro y Juan les llevaran la provisión cada semana. Y que de repente les lleguen y dicen, no, ¿sabes qué? Ya no va a ser. Ahora, ¿quién va a venir? Pues un tipo que se llama Nicanor. O Prócuro. Es más, perdón. A lo mejor las viudas griegas dijeron, qué padre, perdí, que manden a alguien, al que sea, Nicanor, mándenmelo, no le hace. Pero las viudas nativas dicen, bueno, nosotros qué culpa tenemos. Pongan a otros que distribuyan aquellos de allá, a nosotros que nos sigan trayendo los mismos, porque ya los queremos, son nuestros pastores, son nuestros apóstoles. Siempre que viene el apóstol Pedro, pues se sanan todos los que están en la casa, bien padre. No, cambiaron la estructura. Los apóstoles se sentaron y no solamente resolvieron el problema, cambiaron la estructura. Fíjense, ellos cambiaron las prioridades. Dijeron los apóstoles, nosotros tenemos principalmente una prioridad, que es que
comunión con Dios. Esa era su prioridad. La comunión con Dios y la ministración de la palabra. Y noten que cuando dice ahí el ministerio de la palabra, es la misma palabra diaconea. La misma palabra. Dice, nosotros vamos a seguir sirviendo, pero vamos a servir la palabra a la congregación. Dice, entonces necesitamos gente que se encargue de servir otras cosas. Una de las cosas que vamos a ver en la serie de Hechos es esta cuestión de los ancianos de la iglesia. Y vamos a tener que hablar para qué están los ancianos en la iglesia. Aquí lo podemos ver en los apóstoles funcionando como los ancianos de la iglesia. Y yo sé que es importante porque algunos de ustedes piensan que los pastores no hacemos nada. Nos la pasamos todo el día nomás leyendo la Biblia. Y dicen, oye, qué padre, estos vatos no hacen nada. Nomás leen la Biblia y oran. Pues así que fácil, ¿verdad? Y hasta les pagan. Bueno, pues hay otras cosas que hacen los pastores también. Hay otras. Aquí los apóstoles cuando dicen que ellos se iban a apartar a buscar de Dios y a ministrar la palabra, no quiere decir que no iban a hacer nada. No quiere decir que ya se volvieron elitistas, iban a estar allá encerrados en un cuarto siempre y nunca nadie los iba a ver. Quiere decir que eso iba a ser su prioridad. Y que lo que estaba sucediendo es que estaba afectándose esa prioridad. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado como pastores es que no nos ocupemos tanto que perdamos la prioridad de pasar tiempo con Dios para escuchar de Él y luego poder ministrar la palabra a la congregación. Lo más valioso que ustedes tienen, hermanos, es la ministración de la palabra. Es lo que ustedes necesitan. Ahora, ¿qué es lo que pasa, verdad? Que cuando viene el crecimiento, vienen los cambios. Dios bendice y se requieren cambios. Y los cambios siempre van a incomodar a las personas. Porque va a pedirle a ciertas personas que dejen cosas que son muy apreciadas para ellos. Como cuando tuvimos nosotros que tomar la decisión de cancelar nuestras reuniones de oración los martes. Hubo personas que amaban la reunión de los martes, que habían sido transformados. Hubo personas que se convirtieron en la reunión de los martes. Dicen, ¿por qué nos quitas la reunión de los martes? No nos quites esto. Para mí es bien importante, lo necesitamos y no lo dudo. No estoy menospreciando lo que ahí estaba sucediendo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Lo que pasa es que hay una prioridad. Bíblicamente, como pastores, nosotros tenemos un mandato de parte de Jesús directamente. Nos dijo, id y hagan discípulos. Entonces, si por hacer discípulos tenemos que sacrificar algo, lo vamos a sacrificar. Aunque afecte nuestro gusto, nuestra comodidad, nuestro lo que sea. Nuestra prioridad es hacer discípulos. ¿Ok? No nomás atender a la gente, ¿verdad? Para que la gente se sienta bien. No, nuestra labor es hacer discípulos, ser eficientes. Y eso a veces va a requerir cambios. Los pastores no estamos aquí para hacerte sentir bien. Es más, probablemente nuestra labor se incline más hacia el lado de hacerte sentir mal. Para que busques crecer. ¿Ok? Por cierto, hablando, paréntesis, a los hijos. ¿Ok? Los hijos. A veces el problema de los hijos y los padres es que los hijos piensan que los papás están ahí nomás para satisfacer sus necesidades, para darles lo que ellos quieren, para que ellos tengan todos sus gustos y sus deseos satisfechos. La labor de un padre es instruir a los hijos en la disciplina, en la instrucción del Señor, que aprendan temor de Dios y que aprendan a vivir, a honrar y a servir al Dios que los hizo. Esa es su labor. Y por eso es que a veces los padres tienen que decir una palabra que los hijos odian. No. Papá, ¿puedo ir? No. Ay, pero ¿por qué es que tú siempre estás en contra mía y nunca me das lo que yo quiero? Exactamente.
Porque lo que tú quieres no es necesariamente lo que tú necesitas. Así que hijos, si son sabios, más bien pídanle a sus papás: papá, ayúdame a crecer, ayúdame a mejorar, ayúdame a ser un hombre de valor delante de Dios, a ser una mujer íntegra y virtuosa delante de Dios. Cueste lo que cueste, papá. Y si un día yo te resisto, resísteme tú más fuerte. No me dejes crecer siendo un insensato, una insensata, un necio, una necia. No lo dejes, papá. No me lo permitas nunca. Oh, que el Señor nos diera hijos así, ¿verdad? ¿Qué no haríamos con hijos así? En lugar de cada bronca, cada vez que tenemos que decir que no se haga una bronca. Bueno, eso es de gratis nomás para los papás. Vimos entonces, estamos viendo que hay necesidad de liderazgo. Hay necesidad en la iglesia. No todo es así nomás espiritualidad y crecimiento. Y el Espíritu Santo viene y wow, y milagros y señales y crecimiento y nuevos discípulos y todo y tantas cosas. Ya eso es suficiente. El Espíritu Santo se encarga. Se necesita liderazgo. El Señor así lo determinó, así lo puso. Entonces vemos que es necesario un liderazgo para resolver los problemas que surgen de la misma realidad de vivir en comunidad. El liderazgo es necesario para determinar las prioridades y para determinar las estructuras que se necesitan en una realidad que es cambiante. Aquí no hay vacas sagradas, hermanos. El día que dejen de funcionar los grupos de casa los vamos a cortar a hachazo. Si encontramos otra fórmula que funcione mejor para ser discípulos, hacha a los grupos. No creo que haya nada, ¿verdad? Pero lo que sea necesario cortar, nosotros estamos aquí para ser discípulos. ¿Ok? Entonces vemos la necesidad del liderazgo para determinar cuál es el camino a seguir. Los apóstoles determinaron y trajeron la dirección. Y ellos dijeron, vamos a cambiar lo que nosotros hacemos y ustedes elijan 7 personas que nosotros vamos a confirmar que tengan estas 3 características: buena reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Determinaron el método. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues miren, como son tantos y no los conocemos y los griegos menos, ustedes propongan quiénes deben ser. Con estas 3 características que les estamos dando. Entonces ellos determinaron que era importante que la gente misma ayudara a resolver el problema. Y saben una cosa, se ve así. Los apóstoles todos eran nativos. Y de los diáconos, algunos piensan que los 7 eran griegos. Cuando menos Esteban y Prócuro, ¿cómo se llama el que era de Antioquía? El prosélito. No era Prócuro, era Nicolás. Mínimo Esteban y Nicolás eran griegos, no habían nacido en Judea. Entonces vemos que ellos, ¿verdad? La decisión de que ellos propusieran tenía un propósito, ¿verdad? Que se generó un liderazgo que estaba capacitado, ideal para resolver el problema. Ahora, vemos que hay un liderazgo es necesario para traer autoridad a la situación. ¿Dónde vemos la autoridad? Vemos en la autoridad que fueron los apóstoles los que les impusieron las manos. Y cuando se imponen las manos, hermanos, es un símbolo de transmisión. Se les estaba transmitiendo a esos diáconos 2 cosas. Número 1, autoridad. Los apóstoles pusieron sus manos y dijeron, estos los confirmamos nosotros y estos ahora tienen una autoridad. Y segundo, se les estaba transmitiendo una unción. Estos van a servir con lo que nosotros les estamos dando. Entonces, esa autoridad que tenían los apóstoles empezó a ser transmitida a otros niveles. Y lo vamos a seguir viendo a manera que avancemos en el libro de Hechos. Y tercero, se necesita liderazgo para determinar la estrategia. O sea, había una estrategia aquí. Esto les iba a permitir a ellos
empezar a dedicarse en lo que realmente iban a necesitar, que era el desarrollo de toda la doctrina. Hermanos, ¿de dónde creen que salió el Nuevo Testamento? Aquí todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento en el capítulo 6, ni en el 10, ni en el 12, ni en el 20. ¿De dónde creen que salió el Nuevo Testamento, hermanos? ¿Por quién fue escrito? Por los apóstoles. ¿Y qué es lo que tiene el Nuevo Testamento? Doctrina, enseñanza, instrucción. Entonces, esta estrategia, nosotros estamos recibiendo el beneficio de la estrategia que usaron los apóstoles al establecer a los diáconos. Fíjense nomás. Capaz de que si ellos hubieran seguido y si la gente hubiera insistido, no, queremos a Juan, queremos a Pedro, queremos a Santiago, no queremos a Nicanor y a Prócoro. Ellos no se hubieran dedicado al ministerio de la palabra y no tendríamos nosotros la riqueza. Claro que no va a suceder así porque el Espíritu Santo se estaba encargando de todo, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo opera el Señor. Por medio del liderazgo se lleva a cabo todo esto. No debemos despreciar y menospreciar el liderazgo de la iglesia, hermanos. Es algo establecido por Dios y aquí lo estamos viendo. Claro que hay errores, porque los líderes también somos pecadores y nos equivocamos y pecamos, ¿ok? Si tú piensas que los líderes no se equivocan, nomás quédate en esta iglesia un par de meses y te vas a dar cuenta que los líderes nos equivocamos. Si tú piensas que esta es una buena iglesia y vienes aquí, ahorita saludé a una hermana que hace mucho tiempo que no veía, que viene para considerar si esta es su congregación. Espero que no piense que esta congregación es perfecta. O que diga, no, es que que le hayan dicho, no, es que esta es una buena iglesia. Que se espere 2 meses y va a atender la realidad de lo que realmente somos. Entonces, reconocemos, hay personas que han tenido malas experiencias con el liderazgo. Tal vez tú estuviste en una iglesia donde hubo un descalabro moral en el liderazgo, una falla radical de descalificación del liderazgo, y en tu tristeza y en tu dolor dijiste, yo mejor me voy de aquí. O tal vez hubo una falla de criterio, una decisión que tú no estuviste de acuerdo. Y tú dices, yo mejor me voy de aquí. Yo te quiero decir una cosa, si tú estás aquí con ese corazón dolido por la falla de liderazgo, nosotros te vamos a fallar también. ¿Y qué vas a hacer cuando te fallemos? ¿Te vas a ir? ¿Y vas a andar de iglesia, iglesia, esperando encontrar el liderazgo perfecto? ¿Por qué creen que tenemos nosotros, hermanos, un equipo pastoral? Precisamente para que digan ustedes, bueno, falló ¿verdad? Pero hay otros ahí para apoyarlo. O cuando menos, si va a tomar una decisión, hay otros ahí que están ayudando a que se tome esa decisión. ¿Verdad? Ya no es nomás uno que se equivoque, se van a equivocar todos. Por eso es que creemos que el liderazgo debe ser en pluralidad para tratar de evitar los errores que de seguro van a venir y que nos podemos nosotros también equivocar. Pero las fallas de liderazgo, hermanos, no descalifica la necesidad de liderazgo. Y lo que ha pasado en la iglesia históricamente es que se equivoca el liderazgo y entonces la gente lo que dice, no saben qué, vamos a agarrar el liderazgo nosotros. Y pasó en el avivamiento en 1740, ¿verdad? En Northampton, donde Jonathan Edwards empieza a predicar, empieza y se desata una serie de avivamientos en la zona, y las personas que no estaban de acuerdo con la forma como él estaba predicando, tan radical, lo corrieron de la iglesia. Se levantó una asamblea y votaron y lo corrieron. Y él era el pastor. Y era el instrumento que Dios estaba usando para tener un avivamiento en toda una región de Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, el que estemos nosotros, tenemos que tener una postura bíblica hacia el liderazgo, donde nosotros reconozcamos, Dios pone líderes, Dios da dones a los hombres, está el Nuevo Testamento lleno de esto para la edificación de la iglesia, y el liderazgo tiene una función de traer dirección, de traer una autoridad, de traer una estrategia.
Y nosotros tenemos que responder a ello. Entonces, ¿qué es lo que piensas tú de los líderes? ¿Hay respeto? ¿Hay gratitud? ¿Hay sumisión? ¿O hay una postura como los helenistas de queja? ¿Okay? ¿Crees que los líderes están ahí para atenderte, para servir a tus gustos, para que respondan cada vez que tú quieres que respondan hacia ti en base a tus necesidades? ¿O estás viendo el liderazgo como la provisión de Dios para equiparte y hacerte un mejor discípulo? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu corazón? Nuestra estructura de liderazgo tiene el objetivo de que el cuidado de la gente se multiplique por medio de los líderes de grupos de casa. Si tú estás oyendo todo esto y dices, ¿cuáles son nuestros diáconos? Yo te voy a decir, nuestros diáconos son los líderes de los grupos de casa. Son a través de ellos que ustedes pueden ser atendidos de manera personal. Esas estructuras se han establecido para que ellos nos ayuden a saber qué está pasando con tu vida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos atender y conocer cara a cara, por nombre, a cada persona que está aquí. Y nunca lo vamos a poder hacer. Pero ellos están en las casas. Su función es así, es servir las mesas, es llevar la comida hasta las casas. Su función, ¿verdad?, es traer ese cuidado pastoral y esa dirección hasta las casas donde tú estás. No son pastores, pero funcionan en ese diaconado para ayudarnos a servir a las personas. Cuando hay necesidades graves, cuando hay situaciones así, ellos son los primeros que se enteran y ellos son los que nos informan a nosotros diciéndonos, ¿sabes qué? Pasó esto. Y donde los pastores sabrán entonces cómo intervenir. Inclusive en nuestra misma pluralidad de ancianos, no todos hacemos las mismas cosas, ¿verdad? Y algunos de ustedes de eso ya sabrán, ¿verdad? Yo hago una función específica de llevar la agenda, de determinar los planes, de determinar una estrategia, de caminar y traer al equipo pastoral hacia donde vamos. Tengo una responsabilidad principal de estar preparando la dirección y la enseñanza y la predicación de la iglesia, pero no hago otras cosas. ¿Okay? No puedo estar con un matrimonio que está teniendo problemas y voy a estar con ellos semanalmente en sus casas por 2 meses hasta que se resuelva el problema de su matrimonio. O hago eso o hago esto. Bien. Entonces, la estrategia es esa. Por eso, hermanos, es que les decimos, si no estás en un grupo de casa, por favor, intégrate a un grupo de casa. Porque de otra manera no tenemos manera de cuidar de ti y de servirte a ti. Y el 30% de ustedes que están aquí sentados escuchándome no están en un grupo de casa. Y ya tal vez haya razones válidas. Tal vez ustedes digan, yo no soy ni cristiano que tengo que andar haciendo un grupo de casa. Está bien, sigue viniendo. Pero tal vez no haya una razón como esas. Y simple y sencillamente dices, es que no sé, yo vengo, pero pues no quiero comprometerme, no quiero integrarme. Pero piensa esto, ¿quién va a cuidar de tu alma? ¿Tú eres una isla solitaria que puedes tú solo o tú sola? ¿Eres un llanero solitario que no necesitas a nadie más? Que no sea así. Si tú por alguna razón no estás en un grupo de casa, yo te animo a que vengas con nosotros, te acerques y digan, ¿saben qué? Yo necesito estar en un grupo de casa. Y para todos ustedes que sí están en un grupo de casa, ¿saben una cosa? Bendigan a sus líderes. En su tarea va específicamente que al terminar la reunión, esta próxima reunión, bendigan a sus líderes. Oren por sus líderes, apoyen a sus líderes, obedezcan a sus líderes, sigan a sus líderes. Ellos están ahí haciendo una labor
A lo mejor se equivocan, a lo mejor son faltos, a lo mejor tienen fallas, pero lo que necesitan es su apoyo, no su juicio. ¿Ok? Apóyenlos, bendíganlos, oren por ellos. Yo los animo a que sean así. Ahora, esos líderes, una de las cosas que establecieron los apóstoles son los requisitos para los líderes. Y aquí lo vemos también. Hay requisitos. Jesús dijo un requisito general, una definición de liderazgo general en el capítulo 10 del libro de Marcos. Y dijo, el que quiera ser líder, que se haga servidor de todos. Capítulo 10 de Marcos, entre el versículo 43 al 45. Que se haga un siervo. La característica número del líder es que tiene que ser un diácono, un servidor. ¿Ok? Pero aquí se amplía un poquito más, en donde se ponen ciertas características, en donde los líderes no son aquellos que han sido gerentes en una empresa, ¿verdad? O los líderes no son aquellos que son los más inteligentes, o los que tienen más preparación bíblica, o porque todo el mundo le caes bien, porque eres muy simpático, porque eres muy dinámico, porque eres muy decisivo, porque siempre estás acostumbrado a resolver problemas. Dijeron tres cosas. Número uno, ¿cuál? Que sean hombres de buena reputación. Hombres de buena reputación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eran hombres que su carácter hablara bien de ellos. No eran hombres que su testimonio personal fuera reprochable en algún área de sus vidas. Y para tener buena reputación quiere decir que eran visibles. Que ante los ojos de los demás los podían ver, sus cualidades eran evidentes. Hay personas aquí que están sentados, que tienen años ahí sentados, que no tenemos ni la menor idea de cuáles son tus cualidades. Por una razón muy sencilla, porque estás ahí sentado. La manera de saber cuáles son tus cualidades es que se hagan visibles por medio de estar sirviendo de una manera pública, estar funcionando de una manera pública. ¿Sabes dónde van a saber si tienes buena reputación o no? En tu grupo de casa. Ellos van a conocer tu vida y van a verte servir y van a ver ahí tu vida espiritual. Por eso es que la estrategia era, ustedes escojan los que tienen buena reputación, porque ellos no conocían a toda la gente, pero la gente sí los conocía y la gente los pudo señalar. Nadie pasa, hermanos, de una silla a ser un líder. Nadie debe pasar así. El camino es por medio de un ministerio público donde tú estás sirviendo, estás ayudando, estás dando de lo que Dios te da y la gente te ve y te reconoce y te identifica. Ahora, ese carácter en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8 viene un poquito más explícito. Dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos. Qué palabra tan poderosa. Los diáconos deben ser dignos de una sola palabra. No dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La iglesia lo que necesita son hombres y mujeres dignos de estar en esa posición. En la tarea yo les preguntaba que describan cuáles son esas cualidades. ¿Cómo lo describirían ustedes? ¿Cómo describirían a una persona digna, de respeto, fieles, o sea, esforzados, leales, prudentes? Aquí dice sobrias.
una limpia conciencia. O sea, íntegros, honestos, que ese honroso, o sea, no sé, ¿verdad? Una persona que te inspira respeto, que te inspira esa dignidad, eso es un líder. Esas son las personas que aquí estaba llamando. Ahora, aquí habla también de mujeres. A lo mejor algunos de ustedes ahí cacharon, bueno, que si hay diáconas, ¿cómo se llaman? Diaconisas. Y sí las hay. Y en este pasaje yo creo, aunque algunos no están seguros si está hablando de las diaconisas como calificación, yo sí creo que está hablando de diaconisas. ¿Por qué? Porque también empieza diciendo que sean dignas también. Entonces ya puso este calificativo tan amplio que creo que está hablando de mujeres que están funcionando en el servicio de la iglesia, inclusive que tienen alguna función de liderazgo. Y yo quiero aclarar en esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia prohíbe que las mujeres sean líderes? No. La Biblia lo que prohíbe es que las mujeres ejerzan autoridad sobre los hombres. Eso es lo que la Biblia prohíbe. Que las mujeres ejerzan autoridad sobre los hombres. Pero eso no quiere decir que no puedan encabezar algún ministerio. Eso no quiere decir que no puedan colaborar con sus maridos en el liderazgo de algún ministerio. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que no puedan servir en la iglesia en posiciones de prominencia. Lo que quiere decir solamente es que no podrán hacerlo en aquellas áreas en donde tengan que ejercer autoridad directa de gobierno sobre los hombres. Pueden coordinar, pueden administrar, pueden encabezar, pero ejercer autoridad, eso es algo que el Señor ha dejado exclusivamente sobre los ancianos de la iglesia. Entonces estos hombres estaban siendo probados en su carácter. Número 2 dice que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que eran personas que habían nacido de nuevo. Eran regenerados, tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Parece que esto debe ser obvio, pero no es tan obvio. Porque hay líderes en algunas iglesias que no son ni siquiera nacidos de nuevo. Entonces, ¿por qué? Pero son personas muy capaces, muy hábiles, y eso nos vamos con la finta. Y aquí está diciendo, no, tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo. Tiene que haber una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas. O sea, caminan con una comunión con el Espíritu y se es evidente. Dan evidencia de que tienen una vida espiritual activa. No se están apoyando en la carne, sino están apoyando en el Espíritu. Hablan, pero su hablar tiene ese olor y ese sabor que manifiesta la presencia del Espíritu en sus vidas. Hay la evidente manifestación de la presencia del Espíritu en sus vidas por medio de los dones, por medio de sus obras, por medio de lo que hacen. Y esto no es extraordinario, hermano. No estoy diciendo, sí, es que están los espirituales y los no espirituales. No, esto es algo que debemos de tener todos. Todos tenemos que cumplir con esas cualidades. Todos tenemos que ser personas llenas del Espíritu Santo y todos debemos ser personas de carácter irreprochable. También dice que eran hombres llenos de verdad, o sea, eran hombres de la palabra. Estaban dados a la lectura, dados al estudio de la palabra. ¿Okay? No se necesitaban personas muy inteligentes, ¿verdad?, para que dieran su opinión, de mucho conocimiento de muchas cosas. Se necesitaban personas que estaban aptos y diestros en el manejo de la palabra para poder ministrar la palabra a los demás. Todos los líderes tienen que ser personas dados a la palabra. Entonces vean ustedes que no se está buscando gente que tengan grandes dones, grandes capacidades, sino personas fieles. ¿Saben qué? Yo diría, un líder, para que sea líder, tiene que ser un discípulo fiel. Un discípulo fiel. Y que haya otros que los estén señalando y estén diciendo, yo identifico a ese como un discípulo fiel. Mídete tú en esas categorías.
Si tú aspiras al liderazgo, buena cosa deseas. Debes aspirar al liderazgo. Todos debemos aspirar a eso. Y todos debemos aspirar a servir a la iglesia de Cristo y ser usados para cuidar la iglesia. Todos debemos aspirar de alguna manera a estar sirviendo y estar ministrando a los demás. ¿Cómo le hago para llegar a ser líder? Sé fiel, sé obediente. No vas a llegar a ser líder llegando media hora tarde a la iglesia todos los domingos, porque no estás siendo fiel. No vas a llegar a ser líder si no estás dando de tu diezmo a la iglesia. No vas a llegar a ser líder si no vas a un grupo de casa, porque eso es lo que los pastores están pidiendo, y si tú no lo estás haciendo, ¿cómo quieres ser líder? No estás siendo fiel. Sé fiel. Lleva bien tu casa, busca que tu matrimonio esté bien, que sea irreprochable, busca servir correctamente a tus hijos, que tu casa esté en orden. Para que el Señor de ahí te llame, que no quede de ti. ¿Ok?